Hay un faro en el Atlántico que hunde más barcos de los que salva. La isla no era nada sin el faro. Fue la característica definitoria. Un monolito de piedra que se eleva sobre la tierra como una aguja embrujada y que dirige su mirada resplandeciente a través de la furia del océano Atlántico. Sin embargo, Cold Rock Keep era diferente de otros faros. Cold Rock Keep tuvo un recuento de cadáveres. Desde que todos tenían uso de razón, la isla había sido un asunto embrujado. Un lugar maldito donde los barcos iban a morir. La leyenda cuenta que había una vez, mucho tiempo atrás, cuando la ciudad se erigió por primera vez en Dios sabe cuándo, vivía una aquelarre de brujas en Cold Rock. Practicaron su oficio allí porque pensaron que el océano las mantendría a salvo. Y así fue, por un tiempo. Pero como en cualquier vieja historia, los jugadores eventualmente desaparecen, y lo mismo ocurrió con estas brujas. Murieron o fueron asesinados. ¿Quién puede decir? La historia tiene una forma curiosa de olvidarse de sí misma. En cualquier caso, los naufragios no cesaron, por lo que se construyó un faro en la isla para advertir a los barcos que se alejaran de sus costas dentadas. Ese faro, sin embargo, no pareció ayudar en lo más mínimo. De hecho, después de su construcción, las muertes aumentaron y pronto la costa irregular de Cold Rock se llenó de cadáveres de embarcaciones destrozadas. No pasó mucho tiempo para que la gente del pueblo llegara a un acuerdo en que la isla estaba maldita y que el faro se había convertido de alguna manera en un conducto para ese mal. Después de eso, la gente empezó a evitar Cold Rock. La gente local, al menos. Sabíamos mejor, porque nuestras madres y padres sabían mejor, y sus madres y padres lo habían sabido antes que ellos. Transmitieron las advertencias en cuentos antes de dormir o en cuentos de advertencia antes de los viajes al mar. No te acerques demasiado al faro, decían, a menos que quieras que el océano te devore. Mi hermano me decía lo mismo muchas veces. George, pescador de profesión, era el capitán de un pequeño barco llamado Troutskes. No le pertenecía a él, pertenecía a la empresa para la que trabajaba, pero realmente debería haberlo hecho. Podía conducir ese barco a través de un huracán y distinguirlo por el otro lado. Todo el mundo lo sabía. No le tenía miedo a nada en todo el océano, excepto a ese maldito faro, y te diría lo mismo. Preferiría remar en un bote a través de una tormenta, decía, con una pinta de cerveza en la mano, que dejar que el Troutskes pase por Cold Rock. Murió 3 días después de mi 9º cumpleaños. Volcado. Su barco los arrojó a él y a su primer oficial por la borda, luego el Troutskes se estrelló en 1000 pedazos contra la costa de Cold Rock. Me fui a la cama y mi hermano estaba vivo. Cuando desperté, él estaba muerto. Sin despedidas. Sin últimas palabras, fue el momento en que me di cuenta de que la leyenda de Cold Rock Keep no era solo un mito. Fue el momento en que me di cuenta de que era la historia más verdadera jamás contada. Mira, mi hermano era un hombre supersticioso. Un buen marinero. No había manera de que se encontrara cerca de esas rocas si no fuera por alguna oscuridad que lo arrastraba hacia allí, y tal vez esa misma oscuridad había comenzado a arrastrarme a mí, o tal vez era solo mi pena de infancia, pero ni una semana después de su funeral fui. Bajó al muelle y desató su esquife. Lo llevé remando hasta el puerto. Lo remé hacia Cold Rock Keep. Decidí que ese imponente mausoleo había dominado durante demasiado tiempo nuestra apacible ciudad. Durante demasiado tiempo nos había robado a nuestros seres queridos y los había llenado de mar, ya era hora de que alguien hiciera algo al respecto y en ese momento, en esa fresca noche de verano, decidí que ese alguien sería yo. Así que me dirigí hacia el gran faro que rondaba el océano como un fantasma en la oscuridad. Remé y remé hasta que me acerqué lo suficiente como para que remar ya no sirviera de mucho, porque el océano se convirtió en olas y corrientes de resaca. Recuerdo sentir pánico. Como si hubiera cometido un grave error, una decisión impulsiva de la que ahora iba a arrepentirme profundamente, mientras tiraba y revolvía la sopa del mar. Primero perdí un remo, luego el otro. Entonces el barco se volcó como un pato de goma en la bañera y la imponente figura del faro desapareció. La oscuridad me llevó, oscuridad gélida y húmeda. Cuando volví en sí, escupí un río de agua de mar. Temblando y desorientado, me orienté. A mi alrededor había un montón de madera, los restos de mi pequeño esquife o de alguna otra lamentable embarcación. A menos de 3 metros de distancia, grandes olas retumbaban contra rocas afiladas, sobresaliendo de la costa como las fauces de un tiburón mientras su espuma marina me bañaba, recordándome dónde estaba y qué estaba haciendo. Me puse boca arriba. Allí, elevándose como un titán mítico, se alzaba Cold Rock Keep. Su arquitectura en espiral se extendía hasta las nubes iluminadas por la luna mientras su luz amarilla trazaba un círculo hipnotizante, tarareando una melodía eléctrica. Sentí como si me estuviera llamando, haciéndome señas hacia sus pesadas puertas. Me puse de pie y me di cuenta de que había llegado hasta aquí sin mucho plan. En retrospectiva, me pregunté si alguna vez realmente tuve la intención de llegar allí.
Tal vez había estado tan enfermo de pena que esperaba que el océano simplemente me tragara a mí en el mismo lugar en el que se había tragado a George, y entonces nos dejaría estar juntos de nuevo. Quizás solo quería poner fin a mi miseria. Cualquiera sea el caso, no tenía a dónde ir excepto hacia adelante, así que caminé hacia el faro. Mientras lo hacía, pasé por columnas de piedra, eran lápidas, talladas con efigies de hombres cuyas historias conocía mejor que cualquier canción infantil. Rupert Douge, 1892. Cayó del faro mientras realizaba reparaciones en el techo. El cuerpo fue encontrado inexplicablemente a 10 metros de la estructura, con el torso partido por la mitad sobre las rocas. Las gaviotas hicieron un nido en su caja torácica. Howard Newton, 1903, murió pacíficamente mientras dormía. Atormentado por voces viciosas. Tomaba 1 litro de whisky todas las noches solo para conciliar el sueño. Encontrado muerto en su cama, parcialmente descompuesto, con su diario abierto en las manos. Su última entrada decía: no temo al océano ni la mitad de lo que temo a la malicia en estos muros. El faro siempre había sido monstruoso, eso no estaba en discusión. Ya sea que te estrellara contra las rocas o te volviera loco una vez que llegaras a la orilla, Cold Rock Kid tomaría lo que quisiera y dejaría al mundo más miserable por ello. Ahora, quería cambiar eso. Yo, un pequeño de 9 años, sin nada para defenderse excepto una piedra resistente y la navaja de bolsillo. ¿Qué opción tenía? En ese momento, ninguno. Estuve allí y no había vuelta atrás. Solo adelante. Entonces subí las escaleras hacia Cold Rock Kid. Cuando abrí las puertas, encontré latas de cerveza viejas y revistas de desnudos. Las paredes interiores estaban cubiertas de grafitis y las mesas y sillas estaban desconchadas y talladas con nombres y recuerdos. Una escalera de caracol de acero ascendía, aferrándose a las estrechas paredes del faro. En lo más alto había una trampilla que conducía a la habitación más alta. Entonces algo tiró de mí. Algo me atrajo hacia allí, y entonces supe que era la habitación en la que la luz giraba en círculos perezosos, tentando a las almas a la muerte. Fue la fuente de toda esta miseria. Con el corazón acelerado, subí las escaleras de 2 en 2. Cuando llegué arriba, encontré la escotilla cerrada. Un viejo candado colgaba de él que decía: llave de mantenimiento número 1. Si bien no tenía la llave de mantenimiento, sí tenía una piedra, así que golpeé el candado para quitarlo de la escotilla y la abrí. La luz me cegó. Una luz feroz y vibrante se derramó como una supernova descorchada. Mis oídos se llenaron con el zumbido de cualquier mecanismo que impulsara el sol artificial. Protegiendo mis ojos, subí la escalera que conducía a la escotilla, 1 escalón, 2 escalones, hasta que llegué a la habitación propiamente dicha. Y entonces sucedió algo extraño. Las cosas se volvieron oscuras. Abrí los ojos y descubrí que la luz abrasadora había desaparecido. En su lugar había un débil resplandor, e incluso eso se estaba desvaneciendo rápidamente, retrocediendo hacia un gran vacío hasta que no era más que una mota de luciérnaga en la distancia. Luego, eso también desapareció. La oscuridad me envolvió. No la oscuridad de apagar las luces, es hora de dormir, sino oscuridad verdadera. El tipo de oscuridad en la que te encuentras cuando estás a 2 metros bajo tierra, enterrado bajo los gusanos y la tierra. El tipo de oscuridad que es tan espesa que su presión es casi asfixiante. Mis manos recorrieron la superficie, buscando la escotilla por la que había entrado, pero no estaba por ninguna parte. Desaparecido. Capot. Grité y grité, maldiciendo al faro, maldiciéndome a mí mismo por ser tan tonto como para caminar hasta la puerta de Satanás con nada más que una piedra y una vieja navaja de bolsillo, pero, como era de esperar, eso tampoco resolvió mi problema. Finalmente, sin opciones, me senté en el vacío y lloré. Lloré por mi madre, que mañana se despertaría muy preocupada, preguntándose dónde estaba y llamándome al sheriff como desaparecida. Buscarían y nunca me encontrarían y ella simplemente les diría que buscaran un poco más porque no habría manera, ninguna manera posible, de que pudiera seguir viviendo si supiera que sus 2 bebés se habían ido. Lloré por mi padre, que estaba fuera de la ciudad por negocios y sin duda se culparía a sí mismo por estar siempre fuera o en el extranjero, y entonces tal vez un día se hartaría tanto de toda la culpa que cambiaría las cosas. A mi madre y decirle que debería haberme estado vigilando mejor. Pero, sobre todo, lloré por mi hermano. Lloré por George porque él siempre me había dicho que me mantuviera alejado de Cold Rock Kid, y luego incluso murió para enseñarme esa lección, pero le metí la nariz. Decidí que sabía más que él, a pesar de que él era el pescador y yo el estúpido hermano pequeño, y vine aquí buscando venganza y lo único que logré fue empeorar mucho las cosas. Mira dijo una voz nasal. No tiene ninguna luz. Me di la vuelta, el terror me atravesó. ¿Quién está ahí? Él se unirá a los demás. ¿Los demás? Grité. ¿Te refieres a mi hermano?
Dale tiempo, Ágata, dijo otra voz, esta vez más estridente. Tiempo, espetó la primera voz. Él está aquí por la violencia. Está enojado, desesperado, es un asesino y quiere vernos muertas, quiere que nuestro hogar se reduzca a cenizas. ¿No lo ves? No tiene luz, Beatriz, y por eso el cretino no tiene tiempo. Retrocedí por instinto. Era difícil determinar de qué dirección venían las voces, pero estaba seguro de que eran dos. No seas tan dramática, Aggie, dijo la segunda voz. ¿No puedes ver la fuente de esa ira? Es su hermano. El dolor lo ha vaciado y lo ha llenado de dolor, el pobrecito. Tú eres ellos, tartamudeé, mi boca estaba demasiado seca para hablar apropiadamente. Ustedes son las brujas, ¿no? La voz nasal de Ágata se rió disimuladamente. Oh, mira qué perspicaz es el niño. No creo que el mundo extrañe a un tonto sin luz. Déjame hacerlo ahora. Seré rápida al respecto. Silencio, Beatriz. Hijo, siento una obsesión en tu alma, un anhelo por tu hermano. ¿Lo extrañas? La pregunta me puso furioso. Me di cuenta de que era una prueba de que las brujas sabían de los asesinatos que estaban cometiendo, sabían del dolor que estaban causando y, aún así, elegían cosechar nuestra comunidad una y otra vez. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Sí, dije, con los labios temblando. Sí, por supuesto que lo extraño. ¿Tienes idea de cuántas personas inocentes has matado? ¿Tienes idea de cuántos hemos salvado? Las palabras de Ágata me tomaron por sorpresa. Entonces traté de expresarle una respuesta, algo bien pensado y apropiadamente acusatorio, pero todo lo que logré hacer fue quedarme allí con la boca abierta. ¿Ves, Ágata? Mire allí, cerca de su pecho. Por favor, eso no es nada. Todavía vale la pena una purga. Es una prueba de que el niño tiene algo de luz, eso es lo que es. Casi todo el mundo tiene algo de luz, corazón sangriento. La situación era la cosa más extraña e inquietante que jamás había encontrado. ¿Qué quieres decir con gente que ha salvado? Lo que queremos decir, comenzó Ágata, algo impaciente, es que Beatrice y yo vivimos pacíficamente en la isla Cold Rock durante muchos años, practicamos la magia de la tierra, crecieron nuestros cultivos, cogimos nuestro pescado, no hicimos daño a nadie, pero una noche un barco llegó a nuestras costas, nos ató en medio de la noche y nos quemó, nuestros cuerpos fueron lanzados a un hoyo. Beatriz suspiró. ¿Durmieron en nuestras cenizas? No, son muy higiénicos, ¿verdad?, dijo Ágata. Por supuesto, ya habíamos visto su barco en el horizonte. Vimos cómo lo cargaban en los muelles durante algún tiempo, por lo que supimos lo que se avecinaba. Tomé precauciones. Tomé precauciones, dice Beatrice. Intentaste vencerlos con un garrote. ¿Siempre debes interrumpir? Tengo la amabilidad de darle un poco de contexto a este pequeño cretino antes de cortarlo. Lo menos que puedes hacer es callarte para escuchar su cuento antes de dormir. Ágata se tomó un momento y pude sentir a las dos brujas mirándose fijamente en la oscuridad. De todos modos, muchacho tonto, ¿dónde estaba? Ah, sí, nos aseguramos de que nuestros asesinos tuvieran un final que les conviniera. Los enfureció a todos, ¿no? Los hizo cortarse unos a otros. Ja. Justicia poética, se podría decir. Beatty y yo decidimos seguir adelante y deshacernos de esa mala gente antes de que infectaran a alguien más con todo ese odio. Entonces, ¿no lo sabrías? Descubrimos que una vez muerto estás mucho más en sintonía con los espíritus de la gente. Aprendí que podíamos medir el valor de un hombre desde 1000 metros según el tamaño de su brillo. Y muchas veces lo hicimos. No hay mucho que hacer cuando estás muerto, ya ves, y a mi hermana y a mí nos gusta mantenernos ocupados, así que nos pusimos a trabajar para hacerle un favor a la ciudad. Usamos nuestra magia para atraer a las peores almas a las rocas. Las destrozamos y le ahorramos a la gente el dolor de tener que lidiar con ellas. Sacudí la cabeza, atónita. Muchos barcos se estrellaron contra esas rocas. ¿Me estás diciendo que todos esos marineros, eran malvados? En lo más mínimo, dulce tonto, dijo Ágata. Solo matamos los huevos podridos. El resto de la gente llegó a la orilla y alguien vino a buscarlos, eventualmente. Lo mismo ocurre con los fareros, la mayoría de ellos, al menos. Estaba aquel que trabajaba en el tejado antes de una tormenta. El pobre diablo fue arrastrado por el viento hasta media isla antes de causar un desastre en las rocas. Oh, añadió Beatriz. Y ahí estaba Howie. El hombre dulce al que le gustaba escribir un diario. A mí me gustaba tanto. Terriblemente guapo. Howie, ¿te refieres a Horn? Ágata soltó una carcajada. El pobre muchacho era un poco clarividente y nunca lo supo. Dijo que escuchó voces, y sospecho que así fue.
Nos escuchó a mí y a Aggie discutiendo hasta el amanecer como un par de burros rebuznando. No es de extrañar que se muriera bebiendo. Es una pena. Sí, una pena. El hombre tenía muy buen gusto para el whisky. El vacío, una vez negro como boca de lobo, se hizo más brillante. Se volvió lo suficientemente brillante como para poder distinguir formas revoloteando a mi alrededor, informes, como ropa sucia al viento. Oh, dice Agatha, algo sorprendida. Él puede vernos ahora, ¿verdad? Por supuesto que puede, míralo. Está brillando, ¿no? Una pregunta permaneció en mi mente. ¿Por qué tu magia se volvió más poderosa después de que se construyó el faro? ¿Más poderosa? Dijo Beatrice, con confusión en sus palabras. ¿Qué quieres decir? Es solo que la gente del pueblo siempre decía que hubo más muertes después de que se construyó el faro. ¿Te ayudó a matar gente? Ja. Agatha se rió. La estupidez del niño está empezando a convencerme, Bitty. Te daré eso. No, tonto con cerebro de sapo, el faro no nos hizo más fuertes ni más inteligentes ni más endiabladamente hermosas de lo que ya éramos. Todo lo que hizo fue convencer a la gente de que vinieran navegando hacia el puerto, ya que pensaron que el faro los alejaba de todo lo que los aflige. Más pecadores, más naufragios. Así de fácil. Oh, dije, y otro pensamiento cruzó por mi mente. Mientras lo hacía, las formas desaparecieron lentamente de la vista. Me di cuenta de que mi brillo se estaba atenuando y el vacío comenzaba a volverse sofocante de nuevo. ¿Y mi hermano? ¿Por qué lo mataste? Oh, dijo Beatrice, haciendo una pausa. Bueno, no matamos a tu hermano. Esto es incómodo. Silencio, Aggie. Ten corazón. Se me llenaron los ojos de lágrimas y rápidamente la sequé con la manga. ¿Qué quieres decir con que no lo mataste? Murió sobre esas rocas. Su barco zozobró a menos de 100 metros de distancia. Bueno, dijo Beatrice, lentamente. Solo teníamos la intención de... Oh, cielos. ¿Quién fue? Reed Bayas, ofreció Agatha. Reed Bayas, por supuesto. Sí. Solo habíamos pensado en ese tipo, era el primer oficial del barco que capitaneaba a su hermano. Ese hombre era un pilluelo, un violador, un asesino. Era una mancha en esta ciudad y, francamente, el mundo está mucho mejor sin él. Respiré profundamente. Una especie de respiración profunda y llorosa, de esas que se respiran cuando estás empezando a calmarte, pero aún no estás preparado para dejar de enojarte. Entonces, ¿por qué mataste a George? Estúpido, niño, dijo Agatha. ¿Ni siquiera estabas escuchando? Acabamos de decirte que no. Aggie, espetó Beatriz. Míralo. El niño vuelve a brillar. Por débil que sea, realmente deberíamos alimentar esa luz. Agatha murmuró algo, sonando a partes iguales impaciente y frustrada. Tu hermano estaba destinado a llegar sano y salvo a tierra. Lamentablemente, Reed entró en pánico después de que el Troutskis volcara y, sin llevar un chaleco flotante, agarró a tu hermano para salvar su propia vida y terminó ahogándolos a ambos. Las palabras me invadieron como una marea invernal, fría y dolorosa. ¿Y dejaste que Reed lo derribara? ¿No intentaste ayudar? ¿Cómo explicar esto?, dijo Agatha con un suspiro. Nuestra magia es menos un bisturí y más un mazo. Pequeñas incisiones en el destino, como liberar a tu hermano de Reed, resultaron imposibles para nosotros. Fue un resultado imprevisto. Entonces, ¿puedes traerlo de vuelta? Dije, desesperado y desconsolado. Ya que no estaba destinado a morir. Ni siquiera tuve la oportunidad de decir adiós y... No, dijo Agatha. No podemos. Era exactamente lo que esperaba oír y, aún así, todavía me dolía como el día de su muerte. ¿Hay muchos momentos así? Murmuré en voz baja, la luz que irradiaba de mí parpadeaba en la oscuridad. De vez en cuando, era como si no pudiera decidir si quería quedarse o irse. ¿Mueren muchas personas inocentes por las cosas que haces? El silencio llenó el vacío. Si la oscuridad había sido espesa y asfixiante, entonces este silencio era como el fondo del océano. Se sintió pesado. Aplastante. A veces, dijo Beatrice. A veces supongo que la gente inocente es arrastrada. ¿Está bien? Pregunté, mi pequeña voz se quebró bajo el peso de la pregunta. No me sentí bien. ¿Por qué tenían que morir personas inocentes para poder castigar a los malos? ¿Realmente deberías estar haciendo eso? Yo. Comenzó Beatrice. No estoy segura. Bitty, dijo Agatha, y su voz era baja. Estás brillando. Oh, dijo Beatrice, y la forma informe de la ropa sucia ventosa se inclinó, como si se examinara a sí misma. Parece que lo soy.
Casi había olvidado cómo se sentía eso. ¿Por qué? Mírate tú también, Aggie. Casi puedo ver tu corazón helado con toda esa luz. Fiel a las palabras de Beatrice, ambos comenzaban a irradiar un tenue brillo. Las formas bailaron hacia arriba, discutiendo entre sí con palabras que no pude entender del todo. Se arremolinaban, chasqueaban y azotaban sobre mi cabeza, hasta que finalmente se detenían y volvían a flotar. Ahora eran cosas brillantes. Lo hemos discutido, Aggie y yo, y hemos decidido que tienes razón. Yo dije. Por supuesto que lo eres, niño tonto, dijo Agatha. Estábamos tan absortos en mantenernos ocupados y tratar de hacer el bien, que nos olvidamos de alimentar la luz más importante de todas, la nuestra. Beatriz rió disimuladamente. Oh, mírate, Aggie. Primero quisiste purgar al pobre niño y ahora lo adoras. Bueno, eso fue antes de que comenzara a brillar como un candelabro, ¿no? Ella tiene razón, niño. Y tú también, nos ha quedado claro que no podemos seguir ayudando a otras personas si estamos de mal humor. Así que vamos a centrarnos en nosotras. Recupera nuestra luz. Todo ello. ¿En realidad? Quiero decir, eso es bueno. Dije. Sintiendo alegría por primera vez desde la muerte de George. La luz surgió dentro de mí. Eso significa que no lastimarás a nadie más. Dijo Beatriz. Dejaremos el sufrimiento a las personas que aún viven y respiran, añadió Agatha. Lo que me recuerda que nos hemos hecho daño a nosotros mismos. Tenemos miedo, coincidió Beatrice. En ese momento, las dos formas sin forma comenzaron a materializarse en algo tangible. Humano. Un par de cadáveres resplandecientes aparecieron ante mí con la carne desprendiéndose de sus cuerpos y heridas hirviendo en sus rostros. Uno sonriendo, el otro frunciendo el ceño. Sabemos que no pudiste decir adiós. Lo cual es en parte culpa nuestra. Todo es culpa nuestra, Agatha. Es cierto que no podemos traer de vuelta a George ni recuperar lo que te quitamos. Entonces, dijo Agatha, frotándose las manos destrozadas con un suspiro. Hemos decidido hacer un último poco de magia, ya sabes, antes de irnos para siempre. Considéralo un regalo de despedida. Beatrice me abrazó fuerte. No es mucho, niño, pero es lo mejor que podemos hacer. Ese fue mi último recuerdo de las brujas de Cold Rock Keep. Me desperté en mi cama, con sal en el pelo y algas en la camisa. Mi madre gritó de alegría cuando lo hice, y otro hombre, un hombre que no reconocí, pero que más tarde aprendería a ser médico, me dijo que había estado dormido durante unas 14 horas. La policía, explicó, me encontró arrastrado a la orilla. Pensaron que había sufrido una conmoción cerebral grave. Quizás haya caído en coma. Dormiste como un muerto, me dijo. Le dije que me sentía bien y que lamentaba haber causado tanto revuelo, pero que ahora más que nada necesitaba un poco de espacio para poner mi cabeza en orden. Solo 5 minutos, dije. Mi madre y el médico expresaron sus preocupaciones, pero al final respetaron mis deseos. Salieron de la habitación. Solo, me acerqué a mi ventana. Mi casa estaba en la cima de una colina y tenía una linda vista de la ciudad. Desde mi posición, observé más de 100 casas dormidas. Contemplé un patio de escuela silencioso, un cine en ruinas y una veintena de barcos flotando en el muelle. Luego miré más allá de eso. Miré hacia el mar, hacia una pequeña isla con una aguja de piedra. Miré hacia Cold Rock Kitty, en silencio como un suspiro, dije gracias. Gracias por todo. Verás, los sueños son cosas extrañas. A veces un sueño es simplemente una viñeta, un segmento de tiempo tan infinitamente pequeño que uno se pregunta si alguna vez estuvo ahí. Otras veces los sueños son arrolladores, tan largos y tan vastos que vives una segunda vida dentro de ellos. Esa noche, mi sueño había sido más largo y más real que cualquier sueño que haya tenido, duró años. Décadas. En ese sueño jugaba a la pelota, viajaba por el mundo, compartía pintas de cerveza y pescaba muchísimo. En ese sueño me despedí de mi hermano. Espero que el video te haya gustado, y de ser así, no olvides dejar tu like y suscribirte. Te ha hablado el Solo, y esto ha sido El Abismo. Buenas noches.